Dicen que el dinero lo compra todo. Lujos, poder, respeto, hasta obediencia. Pero nadie te advierte que, si no tienes cuidado, el dinero también puede comprarte el alma. Hoy te contaré la historia de un hombre que lo tenía todo. Era el rey de su propio imperio, un titán de los negocios cuyo nombre resonaba en las salas de juntas más importantes del país. Cada palabra suya era una orden, cada gesto, una sentencia. Vivía rodeado de lujos que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Autos deportivos, mansiones con vistas al mar, viajes en jet privado. Pero detrás de esa fachada de éxito y poder, se escondía una verdad terrible. Este hombre, que lo tenía todo, estaba a punto de perderlo todo. Y no por una mala jugada del mercado, no por un revés de la fortuna. No. Lo iba a perder por algo mucho más simple y destructivo: su propio orgullo. Él creía firmemente que tener más lo hacía mejor, que cada millón en su cuenta bancaria era una prueba de su superioridad. El éxito no era solo una parte de su vida, era su identidad completa. Se había convertido en el patrón, una figura temida por todos sus empleados, pero secretamente despreciada. Nadie se atrevía a contradecirlo. Su oficina era un campo de batalla donde él era el único general. Gritaba, humillaba, exigía sin dar nada a cambio más que un sueldo. No le importaban las personas, solo los resultados. Consideraba la amabilidad una debilidad y la empatía una pérdida de tiempo. Y mientras su imperio financiero se expandía sin control, algo dentro de él se encogía. Su corazón, poco a poco, se iba vaciando, dejando un hueco que ningún fajo de billetes podía llenar. Se sentía invencible, como si caminara por encima del resto de los mortales. Pero la vida tiene una forma muy particular de recordarnos que todos, absolutamente todos, somos vulnerables. Y para él, ese recordatorio llegó de la forma más brutal. El día que nunca imaginó, el día que su castillo de naipes se derrumbó con un simple soplo, finalmente llegó. Sus socios más cercanos, aquellos con los que había brindado celebrando victorias, lo traicionaron. Se llevaron sus ideas, sus clientes y su participación en la empresa que él mismo había fundado. De un día para otro, los empleados que antes temblaban ante su presencia simplemente lo abandonaron. Nadie le ofreció una palabra de aliento, nadie le mostró lealtad. ¿Y su familia? Su familia ya no estaba. Su esposa, cansada de ser un trofeo más en su colección, se había marchado hacía tiempo. Su hijo, a quien nunca le dedicó un minuto de su valioso tiempo, ya no contestaba sus llamadas. El hombre más rico y poderoso de la ciudad se encontró, de repente, en la más absoluta y aterradora soledad. Pero lo más impactante, lo que realmente lo quebró, no fue ver sus cuentas bancarias en cero. No fue perder las llaves de sus mansiones ni tener que vender sus autos de lujo. Lo peor no fue perder el dinero. Fue darse cuenta de que en el proceso de acumular esa fortuna, se había perdido a sí mismo. Se miró al espejo y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Un hombre vacío, amargado y solo. ¿Cómo pudo llegar a este punto? ¿En qué momento el dinero se convirtió en su único Dios? Quédate hasta el final de esta historia, porque vas a descubrir el viaje completo. Vas a ser testigo de cómo este hombre, que antes pisaba el mundo con arrogancia, terminó barriendo el mismo suelo que antes consideraba indigno de su mirada. Su historia es una lección poderosa sobre el verdadero valor de las cosas. Para entender su caída, debemos retroceder un poco en el tiempo y ver las decisiones que tomó. Años atrás, despidió a su mejor amigo, su socio fundador, el único que se atrevía a decirle la verdad. ¿El motivo? Una discusión trivial, una herida en su frágil orgullo. Prefirió perder a un hermano que admitir un error. A su hijo, que solo buscaba la aprobación de su padre, lo ignoró sistemáticamente. Estaba demasiado ocupado cerrando tratos como para asistir a su graduación o a sus partidos de fútbol. Cada vez que el niño intentaba acercarse, lo apartaba con un «ahora no, estoy ocupado». Traicionó la confianza de su esposa,
la mujer que lo había apoyado cuando no era nadie. La engañó no una, sino varias veces, buscando en placeres momentáneos llenar el vacío que sentía. Pensó que su dinero podía comprar su silencio y su perdón. Se equivocó. Y así, con cada decisión egoísta, con cada acto de soberbia, fue cavando su propia tumba. Fue cortando una a una las cuerdas que lo sostenían. Por eso, cuando finalmente tropezó y cayó, no había ni una sola mano extendida para ayudarlo a levantarse. La soledad se convirtió en su única compañera. Los primeros días fueron de incredulidad y rabia. Culpaba a todos, a sus socios, a sus empleados, al mundo entero. Pero en el silencio ensordecedor de su pequeño apartamento alquilado, la verdad comenzó a abrirse paso. Una noche, mientras comía una simple lata de sopa, recordó la risa de su amigo cuando empezaron su negocio en un garaje. Recordó los ojos brillantes de su hijo mostrándole un dibujo que había hecho para él. Recordó la mirada de amor de su esposa antes de que él la apagara con su indiferencia. Y por primera vez en décadas, lloró. Lloró por todo lo que había perdido, no el dinero, sino los momentos, las personas, el amor. Entendió que había pasado su vida entera acumulando tesoros que no podía llevarse, mientras descuidaba las únicas riquezas que de verdad importan, las del corazón. El camino de vuelta no fue fácil. Tuvo que tragarse su orgullo, ese mismo orgullo que lo había destruido. Empezó a buscar trabajo. Nadie quería contratar al magnate caído en desgracia. Finalmente, consiguió un empleo como personal de limpieza en un edificio de oficinas, el mismo tipo de edificio donde antes tenía su suite presidencial. La primera vez que tuvo que barrer el suelo, sintió una humillación profunda. Pero entonces, vio su reflejo en una ventana. Vio a un hombre trabajando, ganándose la vida honradamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió asco, sino una extraña paz. Cada día de trabajo era una lección de humildad. Aprendió a saludar al guardia de seguridad por su nombre, a sonreír a la recepcionista, a escuchar las historias de sus compañeros. Empezó a ver a las personas, no como herramientas, sino como seres humanos. Un día, armado con un valor que no sabía que tenía, llamó a su hijo. No para pedirle dinero ni ayuda, sino simplemente para pedirle perdón. La conversación fue corta, tensa, pero fue un comienzo. Luego, escribió una carta a su exesposa, no para justificar sus acciones, sino para reconocer el daño que le había causado, y buscó a su antiguo amigo. Lo encontró en un pequeño taller, feliz y rodeado de su familia. Le pidió perdón, con lágrimas en los ojos. No esperaba ser perdonado, solo necesitaba liberar esa carga. Poco a poco, barriendo suelos y limpiando ventanas, este hombre empezó a limpiar su propia alma. Descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Descubrió que el verdadero poder no es que te teman, sino que te quieran. Su historia no termina con él recuperando su fortuna. Termina con algo mucho más valioso, recuperándose a sí mismo. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado esta historia. Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Ser rico de bolsillo, con una fortuna inmensa pero un corazón vacío y solitario? ¿O ser rico de corazón, rodeado de amor, respeto y verdaderas conexiones, aunque tu cuenta bancaria sea modesta? La vida nos presenta esta elección todos los días, en cada pequeña decisión. Piensa en ello. Nos encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Escribe: quiero ser rico de alma. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.